Buenos días. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Muchas gracias al rector Rubén Covarrubias por su aliento y su inspiración en todo este proyecto. Gracias a doña Clara Sharansky, que ha sido realmente un motor extraordinario en los acuerdos de intercambio entre no solamente la Universidad de Arizona y la Universidad Mayor, sino también el centro que yo dirijo, y sin cuya colaboración no hubiera sucedido esta reunión. A Rodrigo Novoa, antiguo alumno. Rodrigo pertenece a esa generación de alumnos que uno sabe cuándo vino, dónde vino, qué quería, qué dijo. Pasan los años y uno se sigue acordando. Son alumnos que realmente perduran durante toda la vida, y me da un gran gusto el estar en la casa de Rodrigo y en el Centro Nacional, el National Law Center en Santiago, nuestra institución afín. El equipo de trabajo con quien ha trabajado Rodrigo para organizar esta reunión desde el punto de vista Chile, Gabriela Urcaya, y la hija de nuestro querido amigo Esteban Tomic. Gracias, Tomic, por toda la labor de organización, y a mi querida administradora por excelencia, Cristina Castañeda, quien ustedes ven aquí haciendo todo tipo de funciones administrativas, pero también de base. Así que muchas gracias por una muy buena reunión. Dando las gracias, ha sucedido esta mañana una cosa muy especial. Hace 2 noches sucedió otra, y yo tengo una asociación con Chile que comienza en el año 1959, cuando aún era decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a don Darío Benavente, y estaba después Eugenio Velasco. Y hace 2 noches tuve la gran ocasión de ver a mi primer alumno en la Universidad de Chile y amigo de por vida, quien yo no veía hace muchos años, Alfonso Cami. Por favor, Alfonso, que está con nosotros hoy. Cronológicamente, sí. Después, esta mañana, estando en la puerta de esta reunión, apareció un señor cuya cara yo medio reconocía, y me vino a entregar un libro, y el libro dice, doctor Kosolchik fue su alumno, quien mucho lo aprecié en SMU, año 1961, firmado Raúl Alar, y él vino desde Valparaíso a entregarme este libro esta mañana. También está aquí con nosotros Ricardo Sandoval, a quien yo conocí en los años 90 en las Naciones Unidas. Yo estaba representando a los Estados Unidos y Ricardo estaba representando a Chile. Y recuerdo que cada vez que yo necesitaba un poco de aliento, yo miraba en la dirección donde estaba Ricardo Sandoval y nuestros comunes amigos de España y de México. Y era un momento de aliento también, y me da un gran gusto estar con Ricardo esta mañana, y le agradezco que haya venido también a la reunión. En cuanto a agradecimiento, también quisiera agradecerle al señor Wade Channel, que está con nosotros, que va a hablar en un poco momento. Es un personaje ejemplar este señor, porque como ustedes saben, el gobierno de los Estados Unidos cerró, y mucha gente que iba a venir a esta reunión no pudo venir porque se les prohibió que mientras el gobierno estaba cerrado que viniese. Wade tomó licencia para poder pagarse él mismo este viaje y estar con nosotros este día. Así que, por favor, Wade, nuestro reconocimiento por estar aquí con nosotros. Él es la persona en el Departamento de Ayuda Internacional del Departamento de Estado a cargo de el ayudo a las mujeres empresarias por mediación de las garantías mobiliarias. Por favor, Wade. Wade Chan, ¿no? Sí. Sí. Y en continuo agradecimiento, está con nosotros un estudiante del primer año de la Universidad de Tulane, y él, sabiendo de la importancia de este evento, decidió no solamente ofrecer sus servicios voluntarios, sino también él pagó su viaje desde Tulane hasta Chile. Ari Pose se llama, por favor, Ari.
Y en esa lista última, pero realmente no primera, es Diana Talero, quien ustedes oyeron su presentación. Figura extraordinariamente capaz, tanto en el ambiente administrativo como académico. Ella también pagó su propio viaje para estar aquí con nosotros. Así que muchas gracias, Diana, por tu presentación. Sí, sí. Antes de pasar también a hablar sobre los temas que se discutieron y las conclusiones de nuestra mesa, quería mencionar que otro señor que vino desde China para estar presente en esta reunión, también exalumno, que hoy en día es el primer especialista en China en materia de derecho comercial, sobre todo litigante tanto en los tribunales inferiores como de apelación, Saibo Jin. No lo veo por aquí. Y si hubiera estado, yo hubiera recomendado que alguien que necesite un buen abogado comercial en China tiene a Saibo, pero le diré que reparta sus tarjetas después. Bueno, paso entonces al tema de las garantías mobiliarias y la importancia del tema, lo que se acordó en las reuniones y las conclusiones. Para aquellos que no conozcan lo que es la garantía mobiliaria, perdón, Saibo está aquí. Oh, okay. Ese es Saibo Jin. Okay. Para los que no conozcan sobre las garantías mobiliarias, realmente es un instrumento que no es moderno, ya los romanos lo usaban, pero en el derecho romano la garantía mobiliaria tenía un aspecto limitado en cuanto a su carácter de contribución al derecho mercantil incipiente, pero también al desarrollo económico. La razón por la cual la garantía mobiliaria no contribuía a lo que se podía en el derecho romano, hablaré de eso más tarde en el acto de investidura, pero la razón fundamental era que en el derecho romano la garantía estaba limitada a dos instituciones, la hipoteca y la prenda, a pesar de que tanto la hipoteca como la prenda eran indistinguibles, como decía un jurista romano, la hipoteca para bienes inmuebles, la prenda para bienes muebles, pero el principal carácter de la hipoteca era que le permitía al deudor permanecer en posesión del bien, ya sea bien mueble o bien inmueble, y con esa posesión poder pagar el préstamo. Esa es la esencia de la llamada prenda sin disposición o de la hipoteca mobiliaria en el derecho romano, pero también es la esencia de la garantía mobiliaria contemporánea. Es el permitirle al deudor el que tenga en su poder bienes de producción y con el producto de estos bienes de producción pagar el préstamo. Después, pasaron varios siglos del derecho romano y no fue sino hasta el siglo XII en Inglaterra, la época de Ricardo Corazón de León, donde se le agregó otro elemento a la garantía mobiliaria que fue su publicidad funcional, es decir, el registro, la llamada hipoteca judía, en la cual se registraba públicamente el hecho de que existía esa garantía. Entonces, la noción de que la garantía mobiliaria es totalmente contemporánea no es cierto. Es una institución que lleva ya siglos en operación, pero hoy en día se ha convertido en el principal instrumento para el desarrollo del pequeño y mediano comerciante a través de la utilización de los principales activos del pequeño y mediano comerciante, su inventario, su equipo, sus cuentas por cobrar, sus derechos de autor, su goodwill, como se llama, todo aquello que tenga valor en el mercado puede ser utilizado como una garantía mobiliaria y además de eso no tiene que estar inmovilizada como está la prenda tradicional en la casa de empeño, sino está totalmente movilizada, el inventario se moviliza y produce cuentas por cobrar y produce dinero y produce depósitos y nuevo inventario, etcétera. Está en circulante, estado de circulante total. El acceso a ese tipo de crédito le da al prestatario un préstamo por una cantidad de interés mucho menor de lo que tiene que pagar incluso por los préstamos de la llamada familia Grameen,
en Bangladesh, el préstamo familiar o el préstamo de grupo o el préstamo solidario. ¿Por qué? Porque lo que permite a ese préstamo obtener un interés más bajo es simplemente el hecho de que existe un flujo de capital que permite su repago. Y ese flujo se genera por la utilización del bien y su venta por parte del deudor. Así que se ha demostrado por muchos estudios de que el impacto que tiene este tipo de garantías sobre el Producto Nacional Bruto de los países que la usan es realmente muy significativo. Solamente en el caso de Chile, por ejemplo, la garantía que representan las cuentas por cobrar, el año pasado, antepasado, estuvimos viendo las estadísticas, casi un 40%, un 14, perdón, 13.9% del Producto Interno Bruto de Chile está en cuentas por cobrar. Así que eso les puede dar una idea a ustedes de lo que significa esto para la economía de un país y sobre todo para su desarrollo. ¿Cuál es el impacto que tiene sobre los pymes y sobre las compañías pequeñas, micro, etcétera? Hace unos cuantos años yo estuve de visita en Colombia en la oficina del superintendente de bancos y le expliqué la institución y él me agarró por la mano y me llevó al balcón y dice, bueno, y usted ve allá abajo ese carricoche de helado. Está el padre, la madre y 2 hijos. Son los que más helados venden por aquí, por esta vecindad. Y usted me está diciendo a mí de que esta venta de helados puede generar un préstamo con base a las cuentas por cobrar que tienen ellos, se les paga cada mes o cada 2 semanas. Digo, le decía, absolutamente. Dice, bueno, si eso es posible, me decía él, eso tiene mayor liquidez y es mucho mejor cartera que el 45-50% de la cartera que tenemos aquí en préstamos comerciales. ¿Por qué? Porque es un helado que todo el mundo come y le gusta y paga ese tipo de obligación. Entonces, la cuenta por cobrar y además de eso, el contrato, el derecho contractual, son partes esenciales de lo que puede ser la garantía de los pymes. No sé si está Cristina, salió de nuevo. Aquí está. Cristina hizo un estudio de investigación en México y cuando ella regresó de este estudio de investigación del campo en México, de la agricultura, ella reportó un caso de un campesino muy humilde que empíricamente, como dicen todavía en Costa Rica, empíricamente este señor había producido un muy buen fertilizante y la cooperativa quería comprarle a este señor este fertilizante. Entonces, simplemente con una carta de esta cooperativa, un contrato muy rudimentario, diciendo que le vamos a comprar a usted este fertilizante durante un periodo de 1 año, 6 meses, lleva esta carta a un banco, al Banamex, o a un banco colectivo y de buenas a primeras entra al sistema crediticio del país y ya no entra con un sistema usurario, entra con base a una tasa de interés del mercado. La historia ha sido muy significativa después para esa persona, pero eso les puede dar una idea a ustedes de lo que significa la garantía de un derecho contractual. Ese derecho contractual, cuando se ejecuta, cuando este señor ya empieza a presentar sus fertilizantes y le empiezan a pagar, se convierte en una cuenta por cobrar. Y entonces ya la cuenta por cobrar, en China, trillones de dólares que están en los registros de China hoy en día en cuentas por cobrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mucha más líquida cada vez. Yo recuerdo que cuando empezaron a venir los magistrados de Cortes Supremas de Centroamérica al centro nuestro para ver que esta figura, institución, lo llevábamos al banco, a varios bancos, y es siempre la misma pregunta. Y ustedes, le decía la magistrada X al Banco de América, ¿y ustedes cuánto dan por una garantía inmobiliaria? Es decir, donde la garantía es el edificio mío como comerciante. No, un 50 o 60%. ¿Y cuánto me dan por una garantía de estos papelitos, de estas facturas o estas 70% del valor de la factura? ¿Cómo es posible? Decía, no entendía. Es un fenómeno de liquidez. Es decir, si la factura es buena, se va a cobrar en 30 días definitivamente, entonces, ¿qué va a pasar? Que hay mucha más aceptación para este tipo de garantía y por tanto se convierte en una garantía mucho más líquida. Para los pymes, por tanto, es muy importante el poder formalizar en cierta manera, aunque no, la formalidad no debe ser el vehículo, como bien vimos con la situación de la sociedad anónima simplificada, sino poder tener algo que le puedan enseñar al banco
que significa que realmente hay ese tipo de garantía y con ese tipo de garantía ya pueden obtener ese acceso que yo estaba hablando. Bueno, entonces empieza con el derecho contractual, después tienen las cuentas por cobrar. En Costa Rica averiguamos que uno de los principales elementos que tienen las pymes para poder ser financiados es el equipo. Pero el equipo en Costa Rica se amortiza durante el primer año y de ahí en adelante no vale nada como garantía. A pesar de que, por ejemplo, sea un negocio de extracción de frutos, de jugo de frutas, y lo que utiliza es una máquina muy poderosa, pero muy pequeña, comprimida, que saca y que tiene una vida útil de 20 años. Pasa el primer año y ya no se puede utilizar como garantía. Eso afecta mucho al crecimiento de la pyme porque no toma en consideración la verdadera fuente de ingreso que tiene para la pyme. Y así podríamos seguir, pero el hecho es que hoy en día es absolutamente importante para que se pueda desarrollar la pequeña, mediana y la microindustria en todos los países de la región que hemos estado hablando, tanto en Sudamérica y Centroamérica como también en Asia. La prueba de eso es lo que está pasando en China y lo que va a pasar en el Japón. Entonces, ¿cuáles fueron los principios básicos y las conclusiones a que se arribaron por la mesa redonda en la que nosotros participamos? El primero era el principio, confirmar el principio de la autoliquidación del préstamo, que se tenga que liquidar o pagar por sí mismo utilizando la movilización de la garantía, ya sea como inventario, ya sea como cuenta por cobrar, etc. El segundo principio que se aprobó, que era realmente esencial para el buen funcionamiento, dado lo que estaba pasando en China, entre otros países, donde todavía están garantías que son oficiales, vamos a llamarle así, en el derecho chino. La hipoteca mobiliaria es quizás la más importante de todas las garantías mobiliarias, la prenda también, pero la hipoteca, y esas son registrables. Pero por otra parte está el derecho de contratos en China, en el cual están otras garantías, el arrendamiento financiero, la compraventa con reserva de dominio, todo eso no se registra. Entonces ustedes tienen dos regímenes, uno que es el oficial, el registral, el funcional, y otro régimen que es del gravamen oculto. De esa forma no puede funcionar ningún sistema de garantías. Y entonces ya se empezó a enfocar las diferencias que existían entre los distintos países y la necesidad de tener un régimen unitario para todas las garantías, llámense como se llame. La mejor enumeración que hay hoy en día de este régimen unitario está en la ley colombiana que se acaba de promulgar hace unas cuantas semanas. El tercer principio es que los derechos que tiene el acreedor en la garantía mobiliaria equivocadamente se les siguen llamando como de propiedad, pero son realmente derechos posesorios. Es decir, hay sobre el mismo bien mueble pueden y deben existir distintos derechos basados en prioridades registrales y esos pueden coexistir con base al hecho de que no todo el mundo es propietario, sino tienen derechos de posesión. Ya los romanos habían caracterizado esta institución como iura in re aliena, derechos sobre la propiedad de otros. Y eso es lo que caracteriza este derecho posesorio de las garantías. El cuarto principio tiene que ver con la publicidad funcional, que también se adoptó. Tuvimos la gran suerte de que estaba la delegación de México y realmente México hoy en día tiene, para mí, lo que puede ser, y Cristina yo creo que piensa igual, uno de los registros mejores del mundo desde el punto de vista de su funcionalidad, y las dos directoras del registro, empleadas del registro, están aquí con nosotros. Y entonces esa es la idea, el modelo del tipo de registro que adoptó México, muy parecido al de Honduras también. Incluso en Vietnam se utilizó ese modelo para hacer el registro vietnamés. Es decir, así que ya tenemos una idea de lo que puede ser el modelo registral para todos los países y su intercomunicación. El quinto principio tiene que ver con el hecho de que las pymes tienen sus propias características, no solamente desde el punto de vista del tipo de crédito, sino también del tipo de aseguramiento de los bienes y los bienes garantizadores. La delegación de Costa Rica, en su resumen que preparó, realmente refleja muy bien esta idea. Dice el resumen: no perder el objetivo razón que es el acceso de los sectores más desprotegidos
en este caso las pymes y las MIPYMES, que promueve el uso de garantías no tradicionales, lo que nos permite evaluar la garantía en un sentido más amplio. Costa Rica plantea que no se debe lograr se debe lograr un cambio de mentalidad iniciando con un trabajo de análisis de sector por sector, industria, agricultura, mujeres, artesanos, etc. Y esa es lo que va a seguir, la labor que va a continuar a través ya de esta terminación del proyecto, es la labor que se refleja en lo que está empezando en esta reunión. La reunión era para hacer un diálogo entre las distintas prácticas internacionales, establecer las diferencias, establecer las comunalidades, establecer una lista de problemas, como empezó a demostrarse ya, y una vez que tengamos esta lista de problemas y de descripción de prácticas, circular estos cuestionarios por todos los países, tanto en el área asiática como en el área de Latinoamérica, y tener una próxima reunión que se va a celebrar. La decana de la Universidad de Shanghái muy amablemente nos dijo que ella quisiera que la próxima reunión se hiciera ahí en Shanghái, quizás se pueda hacer allá. Y entonces en esa próxima reunión ya empezar a hablar de grupos de redacción de prácticas uniformes entre todos los países. Y esa es la idea en realidad, la creación de un régimen de transacción empezando con una simplificación de una sociedad anónima, siguiendo con garantías mobiliarias, después con el problema de la quiebra y específicamente concentrarse sobre lo que ella habló también por la importancia que tiene el recibo del depósito, sobre todo para bienes agrícolas, electrónicos, y con eso pues quizás llegar a un mundo mejor. Así que muchas gracias y de nuevo gracias por habernos invitado y haber participado en un foro tan extraordinario. Muchas gracias.